Bien, decíamos al comienzo del programa que el gobierno busca impactos económicos en el corto plazo, por eso se hablan de proyecciones industriales, insistir sobre el tema de la venta de computadoras, ventas de motos. Y el ministro de Hacienda, lo hablábamos recién con Alfredo Duhovne, le ha llevado al presidente una propuesta que en el gobierno nacional se ha tomado como mucho optimismo, porque habla de crecimiento, de salario real, de inflación, de aumento del consumo, es decir, de muchas cosas. Y eso queríamos hablarlo con Gastón Utrera, para saber si es posible cumplir esto y si el optimismo del gobierno se asienta en cosas, en una cuestión real o en una cuestión exagerada, Alfredo. Vos lo habías dicho con respecto a Duhovne, había planteado sus interrogantes con respecto a la, digamos, a la presencia, a la autoridad del ministro de Finanzas, que hoy por hoy, a mi juicio, no la tiene. No sé, creo que tus dudas también se plantean en esos términos. Gastón, gracias por venir. Gracias por la invitación, como siempre. Bueno, aquí estamos. No llamaría a esto de Duhovne ni un plan, ni un proyecto, ni un programa, sino por lo menos por lo que trascendió el fin de semana, es un informe, un reporte al presidente y al resto del gabinete, con dos tipos de cosas que habría que diferenciar. Un diagnóstico de lo que está ocurriendo o de lo que ha ocurrido recientemente, lo que muestran los números ya existentes, y ciertas proyecciones para el año, que claramente son dos cosas distintas, porque si podemos discutir un diagnóstico, siempre es mucho más discutible cualquier tipo de pronóstico o proyección. El diagnóstico efectivamente tiene elementos y aparentemente menciona, por lo menos por lo que ha trascendido, distintos indicadores de actividad de distintos sectores que en los últimos meses han estado repuntando. Y ahí efectivamente hay algo que decía Alfredo, va a haber indicadores individuales que van a ser utilizados por la oposición para criticar lo que está haciendo el gobierno y criticar la situación económica y social, y va a haber indicadores económicos que le van a permitir al gobierno plantear que las cosas están mejorando y que está haciendo bien las cosas. Estamos en un contexto de mucha heterogeneidad en la evolución, especialmente en la evolución de la actividad económica en distintos sectores. Creo que lo relevante es que la actividad económica efectivamente empezó a recuperarse desde el piso de septiembre, según indicadores privados como el de Orlando Ferreres, el índice general de actividad, más o menos desde la misma época, según el estimador mensual de actividad económica de INDEC, según los datos de cuentas nacionales, desde antes, desde el tercer trimestre, pero ahí yo no estaría tan seguro de ese número, pero lo cierto es que claramente ya no estamos en recesión si planteamos que salir de la recesión es revertir el proceso de caída. Toda esa discusión, cuando Duhovne planteó que ya habíamos salido de la recesión, de que le faltaban 2 trimestres consecutivos de estadística que muestran eso, me parece que no tiene demasiado sentido, porque eso viene de la época en que los datos de cuentas nacionales eran trimestrales. Entonces, con un solo trimestre de recuperación uno no podría plantear que había una tendencia cuando había un solo dato, y para eso ya por lo menos uno tenía que conseguir 2 datos, y eso es esperar más de un semestre para comprobar que uno salió de una recesión. Con datos mensuales no es necesario, porque claramente las estadísticas mensuales de actividad económica tocan el piso en septiembre y desde ahí empiezan a subir. Lo que ocurre es que eso ocurre con el conjunto de la actividad económica. Sectorialmente hay diferencias muy grandes, entonces hay gente vinculada, porque son empresarios, porque son trabajadores, a sectores cuya actividad sigue cayendo o por lo menos todavía no ha empezado a recuperarse, que les suena extraño hablar de una recuperación económica. Y al grueso de los trabajadores le está resultando extraño hablar de recuperación o de reactivación económica cuando todavía no le ha llegado demasiado al bolsillo, porque todavía faltan los aumentos de paritarias y cosas por el estilo. Creo que en donde es más discutible es en las proyecciones. Creo que puede haber cierto exceso de optimismo en esas proyecciones, especialmente con las expectativas de inflación dentro del gobierno. El gobierno está muy convencido de que va a terminar la última parte del año con una inflación del 1% mensual, y la verdad no hay demasiados elementos para justificar eso. De hecho, no escuché a nadie de quienes sostienen esto que argumentaran, digamos, qué mecanismo haría bajar tanto a la inflación. Habla de octubre ahora 22%, 22.2% de aumento, con 1.5 en enero, 1.3 en enero, 2.5 en febrero, lo cual ya, si lo tomás con el arrastre, me parece que no va a llegar al 17%. Ni bueno, pero además ahí hay cierta contradicción con lo que venía planteando el gobierno. El gobierno y el Banco Central y muchos economistas venían sosteniendo desde finales del año pasado y principios de este año que el segundo semestre del año pasado la inflación anualizada había sido del 18 y pico %, con lo cual estaba muy cerca de la meta. Y ahora
Este documento de Duhovne habla de en el arranque del año 22% anualizado y que eso implica que esté bajando. Bueno, contra aquel número en realidad estaría subiendo, claro, no bajando, pero la realidad es que aquel número esconde una pequeña trampita con los datos, que es el agosto de inflación cero, claro, simplemente por la distorsión que generó en las estadísticas de inflación la reversión del aumento de tarifas que decidió la Corte. Entonces, con ese número artificialmente bajo, el semestre daba muy bajo, pero cuando uno tomaba el último trimestre para dejar afuera esa distorsión, las estadísticas de Córdoba anualizadas, es decir, haciendo el equivalente anual de esa inflación del trimestre, daba 23, y Ciudad de Buenos Aires daba 27, y ahora los números de Duhovne dan 22%. En realidad estamos en algo muy parecido a lo que veníamos teniendo, una inflación que bajó después del traslado de la devaluación a los precios internos, la suba de tarifa, y volvió a algo por debajo del 2% mensual, lo cual no está mal después de haber tenido la inflación tan alta que tuvimos a principios del año pasado, pero en definitiva es volver a un proceso de inflación muy parecido al que había dejado el gobierno anterior y muy difícil de bajar. Sí, ahora le va a jugar a favor si es que el gobierno logra que la mayoría de los acuerdos salariales cierren tan lejos del 30 que uno podía imaginar en algún momento del año pasado como están cerrando. Bancario cerró alto en comparación con el resto, 24 y pico, pero comercio cerró 20, y en la medida en que logre que los distintos aumentos salariales estén más cerca del 20 que del 30, la inflación puede llegar a estar más cerca del 20 que lo que había dejado el gobierno anterior, con lo cual no cumplirá la meta de inflación, pero al menos, cuanto más cerca del 20 esté, más podrá decir, bueno, miren, las metas de inflación son como las utopías, sirven para caminar. Fíjense que pusimos una meta exigente del 17, bueno, no la cumplimos, pero ya estamos cerca gracias a que pusimos esa meta. Llegar al 17 es muy difícil en este contexto y con el proceso de aumento de precios y salarios que estamos viendo, que se realimenta cada vez que las paritarias cierran en estos niveles de aumento. Gastón, ¿cómo ves el tema del tipo de cambio? Es decir, se unificó el mercado cambiario, se discutió, bueno, se unificó y, bueno, si uno mira el tipo de cambio real desde la unificación para acá, variando si es Brasil no, pero si es Estados Unidos, si es China, estamos 20 puntos abajo. ¿Qué Claramente hay un problema grande ahí que nosotros lo podemos saber viendo los números del tipo de cambio real, es decir, ajustado por inflación, comparando con nuestros socios comerciales, pero lo saben también los empresarios de software que cuando hacen sus números para exportar no le dan los números como le daban antes porque le quedan salarios muy altos en dólares, lo sabe la gente de los centros de contacto que hace 10 años vendía de acá servicios al resto del mundo y ahora está viendo cómo está perdiendo clientes, incluso nacionales, a manos de competidores de afuera. Lo saben los industriales, metalúrgicos, por ejemplo, que claramente están con números demasiado caros, entre otras cosas, por el atraso cambiario. Se ven los números de turismo, con una salida fenomenal de turismo, porque obviamente el dólar está atrasado. Lo ve Duhovne, pero plantea que, bueno, con las condiciones actuales, como vos bien decías, tendremos que convivir con esto. Y el que lo niega es el presidente del Banco Central con un argumento que puede parecer razonable, pero que tiene una trampa. El presidente del Banco Central lo ha dicho muchas veces y dice, no, mire, no puede haber atraso cambiario. Que es oferta y demanda, dice. Es oferta y demanda. Es más, si usted cree que está atrasado, vaya y compre dólares y el precio va a subir y va a dejar de estar atrasado. Bueno, eso tiene una pequeña trampita en el análisis. Es cierto que no estamos en la situación de un gobierno sosteniendo un tipo de cambio fijo, atrasado y perdiendo reservas, que hace que en el momento que no le quedan más reservas termine explotando y llevando a una crisis. Es cierto que eso no ocurre si el tipo de cambio está flotando, pero que el mercado se ajuste libremente con oferta y demanda no quiere decir que el número que salga de ahí sirva para hacer competitivos a los distintos sectores. Lo que está ocurriendo es que efectivamente es bajo por la gran entrada de dólares financieros. El mercado está equilibrado en el sentido de que hay oferta y demanda que define el precio, pero el precio que sale de ahí es el que genera problemas al resto de la economía. Y ahí está en una trampa difícil de salir, que es, habiendo déficit fiscal, está casi garantizado el atraso cambiario. ¿Cuál es el mecanismo? El gobierno sale a buscar dólares afuera para cubrir déficit fiscal y pasan dos cosas. Si esos dólares los venden en el mercado cambiario, como ocurría con las provincias, tira abajo el tipo de cambio.
Y si no los venden en el mercado cambiario, como acordó ahora el Ministerio de Hacienda con el Banco Central, va a decir, no lo vendan en el mercado cambiario para que no presione hacia abajo el tipo de cambio. Véndanselo al Banco Central, el Banco Central los compra y emite pesos, pero después sale a colocar letras para absorber esos pesos, sube la tasa de interés y los dólares que tiene cualquiera acá o afuera vienen al mercado para posicionarse en esa tasa, con lo cual terminan sobrando igual dólares financieros y cae el tipo de cambio. Entonces, mientras haya déficit fiscal, y lo va a haber aún en el escenario optimista de Duhovne con sus metas fiscales, claramente sigue habiendo déficit fiscal durante estos años, seguirán sobrando dólares. Entonces es muy difícil salir del atraso cambiario en la medida en que sigamos con déficit fiscal. Además de las dificultades que tiene una economía inflacionaria, de que uno, si trata de evaluar, arrastra rápido los precios internos. Eso obviamente se va a ir corrigiendo a medida que vayamos bajando la inflación. Cuando la inflación definitivamente se baja, empiezan a desconectarse algunos de los canales que ligan el tipo de cambio con los precios internos. Pero todavía falta tiempo, con lo cual claramente es un problema grave. Y para los sectores afectados no les queda otra, empezó a pasar con muchos sectores acá en Córdoba, de empezar a trabajar con una agenda agresiva de reducción de costos, porque por algún lado hay que bajar. Ahí va a entrar la discusión que se viene este año, no para este año, va a empezar este año, pero para en principio empezar a resolver el año que viene, que es la reforma tributaria, entre otras, porque los sobrecostos industriales abarcan un montón de aspectos, no solo los tributarios. Finalmente, si tuvieras que hacer un análisis del panorama actual de la economía, ¿cómo lo definirías? Con la paradoja de que justo que empezó a recuperarse la economía, cayeron las expectativas. El año pasado, mientras la actividad económica caía, la inflación era alta, las expectativas eran altísimas, el 70-80% de la gente creía que la economía iba a mejorar, y justo cuando empezó a mejorar, por varios motivos, cayeron esas expectativas. Entonces ahora se da la paradoja de que la economía se está recuperando, las expectativas no están acompañando ese proceso y las percepciones de muchos sectores todavía no llega a las percepciones de mucha gente el hecho de que la economía se está recuperando. Bueno, con eso va a tener que lidiar el gobierno hasta octubre. Va a tener que tratar de recuperar expectativas, porque eso claramente le conviene para que este proceso de recuperación no se revierta. Y vamos a ver una economía que va a estar mejor que el año pasado, claramente, pero que va a dar para que el gobierno muestre ciertos resultados y para que la oposición y gente descontenta también critique la situación, porque no va a ser un boom de crecimiento ni de consumo ni nada por el estilo. Con lo cual vamos a encontrar todas estas ideas contrapuestas acerca de lo que está ocurriendo. Pero la actividad económica claramente ya se está recuperando. Gastón, gracias por venir. Muchas